paciente. Que ha venido a dormir, ¿no? Aquí es hostelería. Está ocupando cama. Está ocupando cama, efectivamente. Es un PLH. Ya. Agua sin gas, sin gas. No, eso es Inca Kola. Inca Kola, helada, sin helada. Helada. Inca Kola helada. Normal, ¿no? Sin azúcar, sin normal. Inca Kola sin azúcar tienes. Helada. ¿Tú qué quieres agua, sí. Un agua sin agua. Este es tuyo. Gracias, doctor. Sí, 2 aguas. Sin helada, sin helada. ¿Cuánto es? Breve, doctor. Ah, sí, doctor, no. Ah. Una enfermera molesta, bien. Una enfermera molesta. Sí. Bueno, si consiguen esas cositas, una de tela, normales. Seguro deben tener ustedes por ahí de tela. Dijo que, o sea, siempre y cuando íbamos a entrar a un cuarto, ahí sí nos teníamos que poner obligatoriamente. Miren, hay cosas, hay medidas que tienen razón y otras que son sin ningún sentido. Cuando alguien quiere cambiar las cosas, porque le da la gana es simplemente su capricho. Tampoco nos vamos a pelear, o sea, la fiesta en paz no es tan grave eso. Pero tú vas a empezar. Tú vas a empezar con el OPQ-RCP. Sí, así, ya. Bien. Primero tiene 73 años y yo le pregunté ¿Cuánto? ¿cuál fue? 73 años. Ya. ¿Qué cama es? 23. Ya le pregunté cuándo fue el inicio y qué incidió. O sea, ¿Cuándo fue el inicio y me dices insidioso? Son dos cosas distintas. ¿Cuándo fue ese tiempo? no, hace 15 días. Ya. Hace 15 días dice que fue su dolor. Yo le encontré en el químico supino, o sea, echado. Espérate. ¿De qué vamos a hablar? ¿Me estás hablando? El hombre por el ¿La qué? Ya, pero espérate, ¿cuál es el síntoma? Dolor. Dolor es el síntoma. Ya, ahora sí, vamos con inicio. Hace 15 días. Ya, forma de inicio, insidioso. La P, ¿qué es lo que aumenta el dolor y lo que disminuye? Cuando estás caminando o sea, calma con el reposo. Ok. La calidad del dolor, ¿cómo es el dolor? Es constante. Es como ICA, arde, oprime, como cólico. Okay. La irradiación o si está relacionado con alguna actividad. Bueno, ya dijiste que está relacionado con caminar, ¿no? Hacer ejercicio. El lugar donde es exactamente en la región inguinal derecha. ¿Es simple o es abdomen? Ojo, son dos cosas distintas. Ingle es acá, abdomen es acá. Por eso te puedo decir muchas cosas. Lo que importa en este momento es el síntoma. Es dolor en la ingle. Ya, y la temporalidad es de hace 15 días y es completo, es permanente, es intermitente. Continuo o intermitente. Continuo. Mira,
¿Cuánto tiempo tiene evolución? ¿15 días? Es difícil que tenga 15 días un dolor continuo, ¿no? ¿Cómo estaría 15 días con un dolor? Probablemente sí. Ok, muy bien. Y ahora ¿qué posibilidad? ¿Su escala de dolor? Para el otro, me dijo, cuando está caminando, dijo 10, y Efectivamente, se dan cuenta que los pacientes exageran, ¿no? O sea, se van de un extremo al otro. En general, aquí en este país la gente piensa que todo es blanco o negro, que es algo malo. O sea, tienen en su mente algo, un dual, ¿no? Sin matices. No es así, pues no es así. El dolor no puede ser 1 y 10, ¿no? O sea, seguramente, como ya les había anticipado, él está exagerando para arriba o para abajo. Ok. Ok. Sí, está bien, ese sería el tercero. Eso es el melón PQR, ese es el paciente. Fernando. Doctor. ¿Has avanzado con lo otro? ¿El examen físico general? Sí. Ya, a ver. En orden. Busqué otro paciente, una mujer de 43 años, diabética, vino por un dolor intenso en el pecho. ¿Qué cama es? La 14, si no me equivoco. Ok. Bueno, ella también se está haciendo un examen quiere que le hagan un examen para ver si tiene hipertensión arterial. El inicio fue en cuestión de 2 días. Al primer día, poco a poco, ella sentía que mientras anochecía el dolor iba aumentando más. Mencionó que su padre también le había hecho masajes en el pecho para ver si se le pasaba y nada. ¿Qué edad tiene, perdón, la paciente? 43 años. 43 años, diabética, ¿no? Sí. Sus 2 padres son diabéticos. Ok. Su madre ya falleció, pero de un infarto al miocardio. Ya, pero ella es diabética. Sí, ella también es diabética. Entonces ya está con el diagnóstico, ya sabemos que tiene la enfermedad. Entonces, la forma de inicio del síntoma, en este caso el dolor, fue, Progresiva. eso no es la forma de inicio, es el curso. ¿La forma de inicio fue brusco o fue insidioso? Insidioso. No se confundan, ¿eh? Es importante esto. La forma de inicio es cómo inicia el dolor, ¿no? El brusco, acá hay solamente 2 alternativas. Si es brusco o es insidioso, ¿no? O sea, si bruscamente aparece el síntoma o va apareciendo de a poquitos, ¿no? El curso de la enfermedad sí puede ser progresivo, puede ser intermitente, puede ser en crisis o en lapsos o en periodos, pero el inicio es brusco o es insidioso. En este caso es insidioso. La parte de provocado, yo creo que podría ser ¿Tú probablemente... crees o es lo que te ha dicho la paciente? No, es que ella también le detectaron una infección en la vía urinaria y aparte es diabética. Ya, Así pero estamos hablando del dolor del pecho. sí, dolor del Ya, pecho. el dolor del pecho es provocado por qué. Debe ser por... ¿Ya has preguntado o no? Tenías que preguntarle eso a la paciente. sí lo pregunté y ella me sacó lo de la vía urinaria. No sabía. Y me dijo la que... paciente te capaz- desvía, ¿te das Ajá. cuenta? O sea, Y me dijo que era taquicárdica. Ya, esa es otra cosa. ¿Ves? Los pacientes tienden a hablar de las cosas que les parece a ellos importantes cuando no necesariamente es, tienden a desviarte del foco de tu atención y el foco de tu atención nunca debe perderse. Cuando tú coges un síntoma, tienes que disecarlo, tienes que analizarlo completamente, porque puede ocurrir como te ha ocurrido a ti, ¿no? O sea, el paciente te desvía la atención y finalmente te cagas y no tienes la información. Y ahora no tienen la información. No sabemos qué cosa es lo que hace que el dolor aumente, ni tampoco qué es lo que le calma. Y en este caso, en esta paciente es muy importante, porque si tú me dices que es una paciente diabética, que tiene dolor de pecho, que todavía no hemos ido a ver las otras características del dolor, para mí ya se me para la oreja y es una alerta porque podría ser una paciente que tiene qué cosa. Puede desarrollar un infarto. Que puede tener enfermedad coronaria. ¿Por qué? Porque la diabetes, que es una enfermedad sistémica, su principal causa de muerte es la enfermedad coronaria. Los diabéticos se mueren de infarto de miocardio. Los diabéticos tienen enfermedad arterial periférica. Los diabéticos tienen infarto cerebral, que está relacionado con la hipertensión y aterosclerosis cerebral. Todo está relacionado con la enfermedad cardiovascular en el diabético. El diabético, más del 70% de pacientes se mueren de enfermedad cardiovascular. Los que tienen las enfermedades coronarias más severas son diabéticos, tienen 3 vasos, lesiones segmentarias. Si ustedes hubieran visto todo lo que he visto como cardiólogo, se asustarían cuando escuchan que un paciente es diabético. Entonces, cuando un paciente es diabético y tiene dolor de pecho, lo primero que tengo que yo estar seguro de que no tenga es enfermedad coronaria.
Entonces yo tengo que estar, ese síntoma para mí en un diabético merece mucha atención, merece que yo le preste la mayor atención, pregunte bien toda la semiología, las 7 características, en este caso del dolor de pecho. Ya, entonces, no sabemos... Hasta ahora lo que ella sabe no tiene enfermedad coronaria, pero justamente por eso se quiere hacer más examen. Bueno, ella puede saber algunas cosas parcialmente, puede tener información incompleta. Ya. ¿Cómo es la calidad? La calidad del dolor. ¿Cómo es el dolor? Opresivo, como si le estuvieran pisando. Ya, es peor todavía, opresivo. ¿Se irradia alguna parte? ¿Está relacionado con algo? Como si fuera así, me mencionó, como si se irradiara hacia los miembros superiores. Así, hacia el brazo, hacia el hombro derecho y hombro izquierdo. Ajá, así. Esa es la irradiación. ¿Dónde le duele? Ya sabemos, en el pecho. ¿El dolor es en el centro del pecho o es a la izquierda o a la derecha? Me dijo que en el centro no diferenciaba ahí. Más aún, eso me llama más la atención, porque el dolor de enfermedad coronaria no es en el lado izquierdo, como muchos piensan, no es en el brazo izquierdo, sino es en el centro del pecho. La semiología del dolor de enfermedad coronaria es opresivo retroesternal, esa es su característica, no es opresivo, como si te pusieran un pie en el pecho, retroesternal, en el medio del pecho, no a la izquierda, no a la derecha, no en el brazo, no en el hombro. Nunca va a ser a la izquierda, doctor. Porque el corazón está en el medio, lo que está hacia la izquierda es la punta del corazón, ¿no? Por eso sentimos el latido hacia la izquierda, pero el corazón está en el mediastino medio todavía. No hay mediastino izquierdo, está en el centro del mediastino, está ahí en el medio, y su punta está orientada hacia la izquierda. Por eso cuando la ocultamos, o cuando la tocamos, si la persona es más o menos delgada, o si está echada a la izquierda, lo sentimos en ese lado, pero no es que el corazón esté a la izquierda. ¿Okay? Entonces el corazón, al estar al centro, el dolor coronario es en el centro del pecho, retroesternal, esa es la característica típica. La irradiación típica del dolor de enfermedad coronaria principal es hacia el cuello. En un porcentaje pequeño, menos del 20%, puede haber irradiación en la parte interna del brazo izquierdo. Sí. En este caso tenemos que es en el centro, es más o menos concordante. ¿Cuánto tiempo dura el episodio de dolor? De dolor en 2 días. 2 días sigue con dolor. Hasta en el segundo día dijo que ya no podía más y fue al hospital de emergencia. Pero eso no es lo que estoy preguntando yo. El dolor es poco probable si es en el pecho, en el centro del pecho, que dure 2 días y esté con la misma intensidad. Lo más probable es que le duela un rato y luego calma. Por eso nos interesa saber cuánto tiempo dura el episodio de dolor, cómo empieza y cómo termina. Te das cuenta que hay falta de información. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dolor de enfermedad coronaria regularmente empieza o se desencadena con qué? ¿Con qué? No, ¿con qué se desencadena el dolor de la enfermedad coronaria? La angina. La angina es el nombre. ¿Cómo se desencadena la angina? La angina es un dolor que su origen es por enfermedad coronaria. Eso es una angina. Dolor de origen coronario. Eso es igual a angina. Ya. ¿Cómo se desencadena la angina? ¿Cómo se desencadena? O sea, ¿por qué actividad? Por actividad física. Por actividad física. Por actividad física. Esa es la característica del desencadenante del dolor de tipo anginoso. Sí. Es un paciente que está normal, está en reposo, cosas pequeñas, no pasa nada. De repente hace una actividad física mediana o intensa y siente en ese momento el dolor. ¿Cómo es el dolor? Opresivo, retroesternal. Si se sienta y descansa, el dolor debe calmar más o menos en 10 minutos. Esas son las características semiológicas que uno debe tener en cuenta cuando evalúa un paciente del cual sospecha que pueda tener enfermedad coronaria. Más aún una persona que es diabética. El diabético, antes se decía, ¿no? es digamos exagerado, pero en números se acerca más o menos a la realidad. Cuando ustedes evalúan los rangos de mortalidad que tienen los pacientes, ¿okay? La expectativa de vida, pero estamos hablando de hace varios años, antes que intervengamos en muchas medidas que tenemos ahora, ¿no? Pero más o menos en los 80 y los 90, cuando ustedes miraban la evolución de vida de un paciente diabético comparado con un paciente de la misma edad que no era diabético, su curva de vida era menor, por un lado, y su curva de vida se asemejaba, era más o menos parecida a la de un paciente que tenía enfermedad coronaria. Por eso en el pasado se decía, probablemente de manera exagerada o incorrecta, pero numéricamente cierta,
que tener diabetes era el equivalente de tener enfermedad coronaria. ¿Ok? Entonces, cuando yo me enfrento a un diabético y me dice que tiene dolor de pecho, ahí no puedo descalificar su dolor si no tengo que examinarlo a profundidad. Tengo que estar seguro que ese dolor no sea de enfermedad coronaria. Más aún cuando el diabético es el que tiene la mayor cantidad de patrones atípicos de dolor de pecho. O sea, si usted tiene un dolor de pecho tipo anginoso y no es diabético, es el dolor típico, es el cuadro clínico del libro. Pero si usted es diabético y tiene un dolor medio raro, aunque no cumpla las características típicas de una angina, puede ser angina. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como la diabetes afecta a los nervios, puede producir neuropatía y la sensación del dolor es distinta. A veces un diabético no tiene dolor, sino tiene disnea, solo disnea. Igual los adultos mayores. Te pregunta, ¿tiene angina? No tiene angina, pero tiene disnea. Y esa disnea, cuando investigamos, es el equivalente a la angina. ¿No? Estas cosas ustedes las van a aprender mejor cuando hablemos exactamente de la semiología cardiovascular, pero les voy adelantando por qué el dolor torácico en un paciente diabético es tan importante y por qué tenemos que ser muy incisivos en preguntar todas las características. Estamos en IST, ya, de intensidad, ¿no? Sí. Entonces, el dolor, para que nuevamente quede claro la importancia de ver la característica del dolor, el dolor tiene que ser bien caracterizado, con sus 7 factores o 7 características, todas completamente descritas. Y en este caso nos interesa cómo inicia el dolor, cómo termina, cuánto tiempo dura el episodio de dolor. O sea, yo entiendo por tu historia que durante 2 días has estado con dolor, pero no ha estado los 2 días, no las 48 horas. Es imposible, ¿no? O sea, nadie aguanta 48 horas con dolor intenso, menos, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que el paciente te dice como él lo entiende. Tú tienes que preguntarle como realmente es. ¿Ok? Ya, finalmente, quiero que me describas el examen general de tu paciente. Este mismo paciente, empezamos entonces con toda la parte del examen. El paciente de conciencia estaba despierto, en el hábito de repente estaba ectomorfo, la nutrición, ectomorfo. Normal. Francesa. Okay. ¿Qué más? Sigue. La nutrición, le pregunté qué comía, me dijo que no, nada normal, natural. No, pero ahí no le preguntas qué mejor. Tienes que evaluar el estado de nutrición. Tú lo has examinado y has visto que está adecuadamente nutrido, está mal nutrido o desnutrido, está sobrenutrido. Entonces, sí, eso es muy subjetivo, entonces deberíamos evaluar en una semana corporal. Por la talla de peso, no preguntar cuánto mide y cuánto pesa para saber. Ustedes saben que groseramente se equivale más o menos el peso regular debería ser la talla menos 100 centímetros, ¿no? Más o menos, de manera grosera. Sí. O sea, si yo mido unos 70, mi peso regular debe ser más o menos 5 kilos, etc. Ahí ustedes pueden tener una idea grosera del grado de emoción del paciente, ya lo exacto es cuando le miden, lo talla y lo pesa. Pero en este caso no estamos preguntando, es exacto, tenemos que evaluar cómo se ve el paciente, bien nutrido, falta la orientación, estaba orientado el tiempo, cierto, muy orientado el tiempo, sin ninguna posición o actitud fantástica, nada. Es tu paciente, ¿verdad? La historia cuáles son los síntomas principales. Bueno, dijo que No, ya dije solamente los síntomas principales. dolor en la parte del medio. ¿Cuál es el dolor? ¿Ah? No, pero eso es lo que tiene el paciente. Tienes que decir, señálame dónde le duele. Y tú tienes que describir con los médicos. La sistema clínica, tú luego de que el paciente te dice, me duele el riñón. Y dice acá, me duele el riñón. ¿Qué pasa en esa primera tubo de estar aquí? El paciente dice que le duele el riñón. En la parte delantera. En el abdomen. Claro, el abdomen, el abdomen tiene su región. ¿Qué tal la terapia?
Introducción a la clínica. No, yo dije introducción a la clínica. No, bueno, entonces yo le conozco si además saliendo de bueno, de repente es un error, ¿no? Porque yo estoy a cargo de los problemas de introducción a la clínica. Así es. Ya, perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Ya, ¿qué fue docencia? Ya, entonces. ¿El riñón? Ya, entonces, si el paciente te dice, me duele el riñón y se me la cama, no vas a poner el paciente dice, me duele el riñón. Tú tienes que escribirlo en el abdomen. Creo que esto todavía lo van a ver en el segmento de abdomen. Pero el abdomen está dividido en 6, no, 9. La parte superior se llama Epigastrio. la parte, bueno, la parte superior es. Y acá, a la derecha, No, ¿cómo se llamaba este? No, yo lo noté. Mesogastrio, hipogastrio. Sí. Hipocondrio izquierdo. Flanco derecho, flanco izquierdo. Después ilíaca derecha, después ilíaca izquierda. esos son los nombres. Entonces, tú tienes que ubicar el lugar donde te dice el paciente y lo escribes. Por eso es que no se coloca exactamente lo que dice. El paciente te va a decir, me duele el riñón. No, no es así. O la clásica es que está el riñón, acá atrás, ¿no? O sea, en la zona lumbar. Puede ser un dolor simplemente muscular, ¿no? Tú te vas a poner en la zona lumbosacra o en la zona dorsal, de repente su riñón más aguda para eso. Todo lo que describe el paciente con sus propias palabras, después se coloca en termina. Pero para efectos de redactar la historia clínica, tú tienes que sintetizar esa información. No se olviden eso. O sea, ustedes no van a ser escribanos al paciente. Ustedes hacen médicos. No pueden escribir lo mismo que le dice siempre. En algunas situaciones sí pueden colocarlo. Por ejemplo, porque no pueden expresar con términos médicos lo que el paciente está diciendo. En esas situaciones sí es válido que ustedes coloquen lo que dice el paciente. Pero cuando le señalan una parte del cuerpo, ustedes pueden médicamente identificar esa parte del cuerpo. Sí. No hay de acá atrás, cuestión cervical posterior. No hay de acá adelante, cervical anterior, media, o derecha, o izquierda. No hay de acá, cuestión temporal derecha. No hay de acá atrás, cuestión cefalón occipital. Esos términos ustedes tienen que utilizarlos, porque ustedes son médicos, tienen que manejar ese tipo de cosas. Entonces, estas cosas en las que se están equivocando son válidas porque ustedes recién están aprendiendo. Por eso les decía yo como ustedes tienen que estar así, paso por paso. Tengo que escuchar lo que hacen y ver lo que hacen para ir corrigiendo, para que en el futuro no cometan estos errores, o si no cometan sean menores, para que puedan tener una historia predecible. Porque si van a llenar la información que los pacientes les dicen y que no sirve, no van a poder utilizar esa información para poder hacer un diagnóstico. Por eso ustedes que ahora tienen tiempo, cuando vean un paciente en emergencia, tienen que hacer la historia de 5 minutos. 5 minutos. Para todo, para preguntarle y para examinar. Entonces ya no van a ir a hacer perfiles faneras, tendrán que ir mirando mientras van examinando y después escribirán. Y seguirán solamente a examinar lo que es el problema agudo. Todo este curso de 17 semanas es para que ustedes aprendan todo, pero luego utilicen lo que tengan que utilizar en el momento preciso, de manera exacta, sin equivocarse. Si viene un paciente con síntomas, lo que hemos hablado hace un momento, con dolor de pecho y es diabético, entonces yo me acordaré que en este caso sí tengo que disecar el dolor totalmente, saber todas las características, de lo contrario yo podría pasarse para mí una probable enfermedad crónica. Ya, sigue con lo que estamos. Estamos en que el paciente estaba lúcido, estaba relajado, no estaba en posición antálgica, estaba en una posición normal, diferente.
El estado de nutrición era bueno, el estado de hidratación. Las áreas recién todo estaba Estaba bueno. ¿Qué más nos falta para eso? ya pues Son fases, ¿alguna fase característica o no? estuve investigando o sea, tenía fascia renal como si ¿Cuál es la fase renal según? o sea, ¿Dónde has leído lo de fase renal? ¿En dónde? ¿En Google? ¿Cuál es la referencia? es una Muéstralo, muéstralo. Este es Blue Box, ¿no? Ese es Blue Box, es un sitio donde suben medicamentos, suben documentos como si fuera escribir una cosa de esto. ¿Cuál Para sería la monetizar. finalidad de esta fuente? ¿Es una fuente académica? Nosotros, ustedes, en esta formación, tienen que utilizar fuentes académicas. Por eso les hemos dado bibliografía, por eso les hemos dado bibliografía. Yo les he entregado los libros en digital. Entonces, si hay alguna duda, tienen que usar la fuente académica. ¿Ok? ¿Por qué? O sea, puede ser que algunas de las cosas que digan ahí están prestadas a algunas fuentes académicas. Sin embargo, como conocemos la idoneidad de esa fuente, no podemos utilizarla como referencia. Es lo mismo que ustedes vienen acá conmigo, yo como su profesor. Imagínense que ustedes no saben nada de mí, y llegan al primer día y se presentan y me dicen, viene alguien y dice, yo soy su profesor. Ustedes no saben si es médico, no saben qué especialidad es, no saben si es sí o no profesor de valor, no saben nada de él. Y empieza a enseñarles cosas que a ustedes les parecen medias raras. Y no, su lenguaje parece estar lejos del lenguaje médico, la manera como les está enseñando las cosas es completamente opuesta a la que ustedes están aprendiendo en las clases teóricas. ¿Tendrían confianza en ese docente? Lo mismo acá. Nosotros, como médicos, tenemos que utilizar fuentes académicas para poder sustentar. Cuando yo les he hecho una presentación, la primera mitad que luego vamos a completar el sábado, les he mostrado diapositivas que cada una de ellas tiene una referencia bibliográfica médica válida. Entonces ustedes cuando evalúen y hagan algo y quieran consultar, utilicen las fuentes académicas. Podrían, por ejemplo, tener los PDFs dentro de la nube, de su nube propia, y de ahí consultarlo en el momento que quieran, para poder ver eso. ¿Okay? Ya, según ese sitio, que parecía que tenía una fase renal, ¿por qué? ¿Qué era lo que tenía el paciente que encajaba con ese parámetro o ese modelo de fase renal? Ya, ok. Solamente eso. Esto me lleva al punto de que justamente este aspecto de las fases, a pesar de que se sigue enseñando, sigue siendo muy específico, ¿no? O sea, si nosotros nos guiamos solamente de la cara del paciente, te miro la cara y te diagnostico, eso se hacía en el siglo XV, XVI. O sea, ya no podemos hacer eso, no podemos cometer ese tipo de irregularidades porque podemos equivocarnos un montón. Porque es cierto, los pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad renal crónica, que dializan, o que tienen enfermedad renal crónica terminal, en algún momento pueden estar con sobrecarga de volumen, entonces se hinchan, ¿no? Y después cuando lo realizan se deshinchan, ¿no? Y efectivamente su piel puede estar como arrugada. Pero eso puede ocurrir en cualquier persona, ¿verdad? Supongamos que tienes una persona que tiene acromegalia, va a tener la cara también con bastante piel, porque su hubiera estado arrugada. Supongamos que tienes una persona que vive en la sierra, que está sometida a un clima más seco, también va a tener la cara muy arrugada, muy
seca. Entonces, si te das cuenta, el signo de las fases o lo que tú estás viendo en una cara que aparentemente sirve para diagnosticar una enfermedad es completamente inespecífico. Puede estar en muchas enfermedades. Tú no puedes guiarte solamente de eso para poder hacer un diagnóstico. Está bien que tú observes, es mejor cuando uno describe las fases, describir de manera descriptiva. Si te parece que la piel está redada, si te parece que los surcos están aumentados, si te parece que está levemente hinchada, describe antes que ponerle una etiqueta. Porque cuando le ponemos una etiqueta nos equivocamos un montón. Porque, como hemos estado viendo, pueden haber los mismos signos y síntomas en varias enfermedades. Los muchos signos y síntomas que simplemente nos desvían del diagnóstico. Para llegar al diagnóstico tenemos que concentrarnos en aquellos que realmente nos van a dar la certeza de que el paciente tiene la enfermedad. Y esos signos y síntomas tenemos que nosotros conocer. ¿Cómo lo vamos a conocer en el curso de esta asignatura, de introducción a la clínica? ¿Algo más del paciente del examen físico general? Todo el tiempo sentado. Okay. Es un paciente nuevo, no es tu paciente, no es tu paciente. Ya, y los signos y síntomas principales eran dolor. Ya. ¿Qué más? Aparte de También, bueno, secundario, me digo que vino también por vómitos, náuseas, vómitos, dolor abdominal. O sea, probablemente el diagnóstico está orientado a una patología. No sabemos, pero de todas maneras está relacionado con una patología seguramente gastrointestinal. Náuseas, vómitos, dolor abdominal. Es posible, lo más probable, puede ser, lo más probable que esté relacionado con una patología gastrointestinal. Tenemos que avanzar más signos y síntomas, ser más incisivos y ahí nos va a ayudar mucho el examen físico. ¿Ok? Entonces, conclusión de vida. No se olviden que para el dolor específicamente, y para en general todos los síntomas, deben evaluar las 7 características del síntoma, del principal. Segundo, no se olviden de hacer la revisión anamnésica de signos y síntomas por aparatos de sistemas, pero en este momento no lo hemos visto, pero en su historia sí tiene que estar, ¿no? En la historia que va a presentar mañana, el viernes. No se olviden de que la parte del examen general tiene que ver con estas cosas que ustedes ya han anotado, ¿no? Que es estado de conciencia, hábito, facies, actitud, orientación, ¿no? En las tres esferas, el tiempo, espacio y persona, estado de nutrición, estado de hidratación, y ahí se agregan las funciones vitales y las medidas antropométricas. Las funciones vitales que son la presión arterial, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Y las medidas antropométricas son las Circunferencia del antebrazo. primero, antes que eso. Circunferencia de la IMC. Pues está ya que dan, nos van a ver bien más cosas. Ya, después de eso, ¿qué más? Otras medidas más, no importa. ¿Cómo te decía? Circunferencia de la cintura. Circunferencia abdominal. Para ver si hay una obesidad central. Sí, del antebrazo La también. circunferencia del antebrazo nos sirve para ver el valor de estado de presión. Cuando combinamos estos indicadores antropométricos ya tenemos un estado claro de presión. Es lo que hace un nutricionista. Ustedes Santalla toman medidas antropométricas y con eso dan su diagnóstico nutricional, ¿no? Sí. ¿Okay? Esas cosas se hacen en un hospital, regularmente lo hacen enfermeras, pero ustedes tienen que estar capacitados para hacerlo. El día sábado vamos a, entre nosotros, vamos a terminar para las funciones vitales principales, a las 4. ¿Okay? ¿Cómo es la manera que ustedes tienen que evaluar? Mañana vamos a ver solamente la piel. Vamos a utilizar a unos pacientes que por ahí tienen patología de la piel y mañana me tienen que entregar sus historias. Y el sábado tienen que presentar el examen. ¿Okay? Doctor, ¿las historias se entregan mañana? ¿Mañana las subimos en la clase o después de la clase? Terminando de la clase me la suben. Ya. Ahí sí lo hice hasta las 12 del día. Bueno, me la suben después de terminar su clase. Doctor, si me pasa Para el siguiente. preguntarle algunas cosas finales a mi paciente. Doctor, si me pasa el siguiente. No, pues ya despierta, ¿no? Tienes que despertar. ¿Cuándo vas a acabar tu clase? ¿Alguna pregunta más? En el pecho le presiona. No le hagas. ¿Alguna pregunta más? Habló del estado general, doctor, cuando nos pidió las características del dolor. No, se me está.
doctor, mi PPT tiene que tener algún formato. Hazlo como tú lo creas conveniente y después cuando me vas a presentar yo les voy a ir diciendo cómo debería ser en el futuro. Con estado de hidratación y estado de nutrición también nos mencionó estado general, doctor. O sea, eso es el examen general, ¿no? El examen ya. general a eso se refiere. Al estado general con todo lo que conlleva. Lo que Ok. pasa es que, por ejemplo, en las historias, cuando ustedes lean una historia de hospital, van a leer que dice paciente despierto, LOTF, ABG, ABM, ABN, bueno, lúcido orientado en tiempo, espacio y persona, en aparente buen estado general, a eso se refiere con el estado general, ¿no? Aparente buen estado de nutrición, aparente buen estado de hidratación. Claro. Todas esas abreviaturas que significan todo eso. Ok, gracias. ¿Cómo ven sus colegas en otros hospitales? Como nosotros estamos al día, doctor, como le dije, algunos, por ejemplo, hoy día ya hicieron lo de o sea, ya empezaron a ver lo del examen físico, entre ellos, si no me equivoco, a un paciente. Vamos a ver el sábado. Ajá. Y otros recién están terminando su historia clínica. Ya. Pero creo que sí es obligatorio para todos los hospitales la historia clínica cada semana. Sí, algunos hacen grupal, otros individual, pero al fin y al cabo cada semana. ¿Ya? Te mando para abajo. Permiso. Gracias. También sí. El tipo del libro nunca me contestó. O sea, me contestó primero y me dijo, ¿qué libro quiere? Y después se perdió. Doctor, yo el viernes voy a pasar por Amazonas. Si quiere le pregunto algún libro que le interese. ¿Mañana? Sí, después del hospital. Probablemente vaya a O sea, Amazonas. mañana vas a pasar. Sí, si quiere le pregunto algún precio de algún libro. Si ya vas por ahí, te doy la plata, ¿no? Ah, sí, normal también. Puede ser, ya. No compré mi libro de No has comprado. práctica, ¿no? Por eso estaba escuchando su lección. En las próximas unidades, ¿cuál es mejor? Por ejemplo, para cardiología o para nefrología. Lo que pasa es que, Son diferentes, ¿verdad? sí, o sea, Ay, perdón. cuando yo estaba en la universidad con ustedes compraba igual un libro, ¿no? O sea, a veces cuando hice semiología, yo compré por sugerencia de un médico, compré el manual Monge de exploración física. Y ahí me di cuenta por qué me han dicho la medicina aquí en Estados Unidos. Porque el otro libro que tenía, que compré y lo compré usado, es U2, que es así, tiene un montón de historias del siglo pasado y antepasado que la verdad no son muy útiles. Y yo me he leído en sus dos grandes capítulos completos, ¿no? El signo del abdomen en tablero de ajedrez, de la bota que cae en el intestino, cosas que nunca en mi vida he visto ni veré y que no sirven para nada. Así que el Divergente es una buena combinación, porque si bien es cierto, en algunas partes está más o menos bien, en otras como no tanto. ¿No? Hay un capítulo por ahí que he leído que es medio esotérico. Le falta Entrevista, solo son dos. exacto, esa parte está muy tela, ¿no? Esa parte está mejor en el Bates, mejor está en el SBARS. Ahí sí está muy bien explicado la manera como se hace lo que uno tiene que ganar, ¿no? O sea, la confianza del paciente, Sí. las situaciones difíciles con el paciente. Es un punto bien importante, las situaciones difíciles. De los hábitos, de Exacto. Exacto. Esto que les he dicho OPQRST es acá de ahí, ¿no? Entonces, y con eso rápidamente siempre se van a acordar de cómo tienen que hacer, ¿no? Entonces yo les recomiendo que por eso no se limiten solo a un libro. Si ustedes van a comprar uno, está bien a la gente. Creo que está bien. Pero si pueden comprar, por ejemplo, dos, obviamente mejor. Si no lo pueden comprar, lo tienen ahí en digital, porque eso lo pasé. Así que tienen todos los libros como para leer, no tienen excusa para no saber. ¿Ya? Ok, ok. Listo, nos vemos mañana. Doctor, la STI creo que mencionó al final del PQRCT. La I es de la intensidad, que no está. Ah, bien. O sea, son 7, pero tú tienes solo 6. La que falta es la I, la intensidad. Ah, ya, ok, doctor.
Listo. Dos. Esa la añadido yo. Ahí ya. Está chavo. Hasta mañana. Ya. Gracias, hasta mañana.